La herencia del silencio. La mañana del 15 de marzo de 2025, medio siglo después de la muerte del magnate griego Aristóteles Onassis, el mundo fue sacudido por una revelación inesperada. Un hombre elegante, de mirada profunda y voz firme, se sentó frente a las cámaras de televisión en un estudio privado de Atenas. Su apellido era conocido por todos: Onassis. Su nombre, en cambio, había permanecido en las sombras durante décadas: Alexandros Onassis II. No figuraba en los libros de historia ni en las revistas de la alta sociedad, pero ese día, con un sobre cerrado en la mano, decidió hablar. Durante años, se había rumoreado que Aristóteles Onassis, además de su hijo legítimo Alexander, fallecido trágicamente en un accidente de avión en 1973, podría haber tenido otro descendiente, fruto de una relación clandestina. Sin embargo, nadie se atrevía a confirmar o desmentir esta historia, hasta ahora. Con una serenidad desconcertante, Alexandros II sostuvo el sobre ante las cámaras y declaró: «Mi nombre es Alexandros Onassis. Soy hijo de Aristóteles, y lo que estoy a punto de revelar cambiará todo lo que creíste saber sobre él». El Imperio Onassis. Riqueza, tragedia y leyenda. Antes de adentrarnos en la confesión explosiva que mantuvo en vilo a millones de personas, es imprescindible entender el peso de un apellido como Onassis. Aristóteles Onassis no solo fue uno de los hombres más ricos del siglo XX, sino también uno de los más enigmáticos. Nacido en Esmirna, actual Turquía, en 1906 sobrevivió a la catástrofe de Asia Menor y emigró a Argentina, donde comenzó como simple operador telefónico y terminó convirtiéndose en magnate naviero. Dueño de una flota petrolera que desafiaba a imperios, esposo de Jacqueline Kennedy, la ex primera dama de Estados Unidos, padre de Cristina y del malogrado Alexander, Onassis fue una figura que representó el poder, el glamour y el drama en su estado más puro. Pero más allá de las portadas de revistas, su vida personal estuvo marcada por pérdidas irreparables. La muerte de su hijo Alexander lo devastó. Quienes lo conocieron afirmaron que nunca volvió a ser el mismo. Su salud se deterioró rápidamente y en 1975, apenas 2 años después del accidente aéreo que le arrebató a su hijo, Onassis falleció en un hospital parisino. El hijo secreto. Rumores entre susurros. Durante años, los rumores sobre un hijo secreto circulaban entre los pasillos de la alta sociedad europea. Algunos afirmaban que había nacido de un amorío con una soprano griega. Otros, que fue fruto de una aventura fugaz con una escritora francesa. Pero nadie tenía pruebas, ningún documento, ningún testimonio, solo murmullos. Lo que sí se sabía era que Onassis tenía un lado hermético, impenetrable. Incluso sus socios más cercanos aseguraban que había habitaciones en su yate Cristina O a las que nadie, ni siquiera su esposa, podía entrar. Uno de esos compartimientos, según informes posteriores, albergaba un archivo confidencial con cartas personales, contratos, fotografías y certificados de nacimiento. En 2002, durante una restauración del famoso yate, se descubrió una caja fuerte empotrada, oculta detrás de un panel de madera en la suite principal. Dentro, los restauradores encontraron documentos con fechas que no coincidían con la línea cronológica oficial de la familia Onassis. Pero el hallazgo fue rápidamente silenciado por la Fundación Onassis, que alegó motivos de privacidad histórica. Alexandros II, el hombre tras la sombra. Nacido en Suiza en 1974, Alexandros II fue criado en un internado de élite en Ginebra. Su madre, Sophie Duval, era una pianista francesa que jamás habló públicamente sobre el padre de su hijo. Solo años más tarde, en su lecho de muerte, confesó a Alexandros que su padre había sido uno de los hombres más poderosos de su tiempo. «Tu padre era un gigante, pero tenía enemigos por todas partes. Me pidió que te protegiera del mundo, de su nombre y de su fortuna». Estas fueron, según Alexandros, las palabras que su madre le susurró poco antes de morir. Desde ese momento, su vida cambió radicalmente. Inició una búsqueda silenciosa de sus orígenes, contrató a investigadores privados, accedió a archivos diplomáticos y llegó incluso a reunirse en secreto con antiguos socios de su supuesto padre. Entre ellos, un nombre clave: Stavros Niarchos, rival y a la vez confidente de Onassis. Fue Niarchos quien, antes de fallecer en 1996, le entregó una carta escrita por el propio Aristóteles. «Si algún día mi hijo viene a buscarme, esta carta es para él. Que sepa que nunca lo abandoné, que su silencio fue mi protección». ADN y la verdad irrevocable. Durante décadas, la Fundación Onassis negó cualquier posibilidad de que existieran otros herederos además de Cristina. Pero en 2023,
Tras una larga batalla legal, Alexandros logró obtener una orden judicial para realizar pruebas de ADN con material genético preservado en el Hospital Americano de París, donde Onassis había fallecido. Los resultados no dejaron lugar a dudas. 99,998% de compatibilidad. Alexandros era, efectivamente, hijo biológico de Aristóteles Onassis. Esta revelación no solo provocó un terremoto mediático, sino que también abrió una nueva pugna legal por el control parcial del legado Onassis, valorado en más de $5,000 millones. La fundación, presidida por figuras cercanas a Cristina, fallecida en 1988, intentó apelar, pero los tribunales griegos reconocieron oficialmente en 2024 a Alexandros como descendiente legítimo del magnate. El sobre y el mensaje sellado. La entrevista en Atenas, sin embargo, no fue solo para confirmar la filiación biológica. Alexandros tenía un propósito aún más profundo. El sobre que sostenía entre sus manos contenía, según él mismo, una carta inédita de su padre, escrita pocas semanas antes de morir. Una carta que revelaba un secreto capaz de reescribir parte de la historia contemporánea. Frente a millones de espectadores, Alexandros abrió el sobre y comenzó a leer en voz alta. La carta, escrita en griego, fue traducida simultáneamente. A mi hijo, cuando leas esto ya no estaré aquí. Mi vida ha sido larga, turbulenta, gloriosa y solitaria. He amado profundamente, he perdido demasiado y he mentido más de lo que cualquiera imagina. Pero hay una verdad que debe salir a la luz, una verdad que no puedo llevarme a la tumba. La emisión fue interrumpida. El estudio cortó la transmisión por razones de seguridad editorial, según el comunicado de la cadena. Sin embargo, lo que ya se había leído bastó para encender las alarmas en todo el mundo. ¿Qué estaba a punto de confesar Aristóteles Onassis? ¿A qué verdad se refería? Alexandros, tras el corte del programa, fue escoltado por un equipo de seguridad hacia un lugar desconocido. La prensa internacional se lanzó como un torbellino sobre el estudio, intentando conseguir una copia de la carta. Horas más tarde, una página web anónima filtró fragmentos inéditos del documento. En ellos, Onassis hablaba de un supuesto pacto político secreto que habría sellado con el gobierno de Estados Unidos en los años 60. Un pacto que involucraba no solo recursos energéticos, sino también acuerdos que podrían haber influido en la guerra de Vietnam, el derrocamiento de líderes latinoamericanos y la caída de gobiernos europeos. El escándalo diplomático. Al conocerse el contenido parcial de la carta, varias embajadas reaccionaron con comunicados urgentes. Washington negó rotundamente cualquier vínculo con operaciones secretas financiadas por Onassis. El gobierno francés, por su parte, exigió una copia íntegra del documento, y en Grecia se convocó una sesión especial del Parlamento para debatir las implicaciones legales e históricas del testimonio. Los medios lo bautizaron como el dossier Onassis, y algunos periodistas compararon la revelación con el escándalo Watergate o los papeles de Panamá, dado su posible impacto geopolítico. Pero más allá de los titulares, en el corazón de esta historia se encontraba un hombre, Alexandros Onassis II, alguien que había vivido toda su vida en silencio, sin apellido, sin historia, y que de pronto se convertía en heredero no solo de una fortuna, sino de un legado de secretos. Y quizás el más estremecedor de todos aún estaba por ser revelado. La carta completa. El mundo apenas había tenido tiempo de digerir la impactante revelación de Alexandros Onassis, segundo cuando, en la madrugada siguiente a la entrevista televisiva, un archivo PDF fue publicado anónimamente en una página web registrada en Islandia, supuestamente vinculada a antiguos periodistas de investigación que habían trabajado con Wikileaks. El documento, con el título escueto de Testamento secreto de Aristóteles Onassis, contenía lo que parecía ser la carta completa que Alexandros había leído parcialmente ante las cámaras. El archivo rápidamente se volvió viral. Traducido al inglés, francés, ruso y español en cuestión de horas, su contenido incendió redes sociales, redactores de noticias, diplomáticos y gobiernos. Lo que decía esa carta simplemente no tenía precedentes. El contenido íntegro. Una confesión a contrarreloj. A continuación, se presenta la transcripción íntegra del documento traducido al español, atribuida a Aristóteles Onassis, fechada el 1 de febrero de 1975, solo un mes antes de su fallecimiento. A ti, Alexandros, si estás leyendo esto es porque sobreviviste al silencio que te impuse. Perdóname, en mi vida, el poder siempre fue mi única brújula. El dinero fue el lenguaje con el que navegué el mundo. Pero cuando murió tu hermano Alexander, entendí que no se puede comprar ni un segundo de respiro cuando la vida decide irse. Nunca quise que fueras parte de este juego. No por falta de amor,
sino por exceso de miedo. Pero ahora, con la muerte rondándome, debo dejar constancia de aquello que nadie supo, y que si callo podría sepultar verdades que cambiarían la forma en la que el mundo entiende la historia. Fui socio del gobierno de Estados Unidos, no oficialmente, no con contratos, pero sí con dinero, financiamiento, información. A través de mis flotas navieras moví más que petróleo. Moví armas, secretos y hasta personas. En 1962, antes de que Jacqueline se convirtiera en mi esposa, John Fitzgerald Kennedy me contactó por medio de un emisario griego-americano llamado Elias Panayotakos, para establecer un canal informal de financiamiento para operaciones en América Latina. El objetivo: contener el avance comunista sin despertar sospechas. Fui yo quien entregó dinero para la operación que derrocó a João Goulart en Brasil, y quien financió discretamente el golpe en Bolivia. ¿A cambio de qué? Acceso preferente a rutas petroleras, contratos blindados y silencio. Tras el asesinato de Kennedy, Jackie cayó en una espiral. No dormía, tenía miedo, y no confiaba en nadie, solo en mí. Me casé con ella por muchas razones, pero sobre todo, para protegerla de lo que sabía, lo que los archivos oficiales nunca contarán. Te preguntarás, ¿por qué ahora? Porque estoy muriendo. Y porque tú, mi hijo, debes saber que fuiste la única decisión no estratégica de mi vida. El resto era solo ajedrez. Aristóteles. Consecuencias inmediatas. Temblores en Washington. Las reacciones fueron inmediatas. En la Casa Blanca, el portavoz del Departamento de Estado rechazó tajantemente cualquier colaboración informal entre el presidente Kennedy y Aristóteles Onassis. Sin embargo, varios exagentes de la CIA retirados comenzaron a hablar de cadenas de financiamiento paralelas y operaciones privadas durante la Guerra Fría, especialmente durante los años 60 y 70, para evitar que el Congreso detectara movimientos de dinero. Un exfuncionario de la administración Johnson, bajo condición de anonimato, aseguró a la revista The Atlantic: Onassis era más que un magnate, era una figura que hablaba el lenguaje de los poderosos. Y sí, sabía más de lo que muchos desearían. Por otro lado, el Vaticano también reaccionó con preocupación, ya que una sección de la carta mencionaba tangencialmente rutas de tráfico entre puertos italianos y griegos usados para desplazar recursos de interés eclesiástico, lo que desató teorías que vinculaban al magnate con transferencias ilícitas de obras de arte y oro eclesiástico durante la posguerra. El silencio de la Fundación Onassis. La Fundación Onassis, hasta entonces firme en su postura de protección del legado del empresario, quedó en una posición muy comprometida. Su presidenta actual, Eleni Tsatsou, convocó a una rueda de prensa de emergencia en Atenas. Visiblemente tensa, leyó un comunicado sin aceptar preguntas. La Fundación Onassis lamenta profundamente el uso de documentos no verificados para alimentar teorías conspirativas sin fundamento. Esta institución se ha comprometido desde su creación a fomentar la cultura, la educación y la transparencia. Si existen documentos que realmente corresponden al señor Onassis, deben ser autenticados por expertos independientes. Sin embargo, los expertos forenses consultados por el diario Le Monde aseguraron que la caligrafía coincidía con cartas privadas que Onassis escribió a María Callas. El papel, además, tenía características químicas compatibles con documentos del mismo periodo. La entrevista perdida de Jackie Kennedy. Entre los fragmentos filtrados por la web, uno en particular dejó al mundo sin aliento: un archivo de audio. La voz inconfundible de Jacqueline Kennedy Onassis, grabada supuestamente en 1978, 3 años después de la muerte de Aristóteles, en una conversación privada con su amigo, el periodista Pierre Salinger. Aristóteles sabía todo. Lo que le pasó a Jack no fue como nos contaron. Y él me lo dijo. Me casé con un hombre que había pactado con monstruos, pero que intentó protegerme a su manera. Tal vez fue lo más cerca que estuve del infierno y de la redención. Este audio, que aún no ha sido oficialmente verificado, fue tomado por muchos como la pieza faltante del rompecabezas. Jackie sabía, Onassis sabía, y el mundo no. La reacción de Alexandros II. Días después de la publicación del documento completo, Alexandros Onassis II ofreció una segunda aparición pública, esta vez desde un teatro cerrado en Mónaco. Con un tono más personal y visiblemente afectado, se dirigió a los presentes con una declaración sorprendente: No hice esto por dinero. No quiero los barcos, ni las acciones, ni el palacio en Escorpios. Solo quería saber quién era y saber por qué me escondieron. Pero también creo que la historia debe escribirse con todas sus letras, aunque duela.
Alexandros anunció que entregaría todos los documentos originales al Archivo Nacional de Grecia y que pondría en marcha una iniciativa privada para digitalizar y liberar toda la correspondencia privada de su padre antes de 2026. El gesto fue aplaudido por organizaciones de historiadores y defensores de la transparencia, aunque también generó inquietud entre políticos y empresarios cuyos nombres comenzaban a aparecer en los documentos, un testamento más largo de lo esperado. Además de la carta revelada, Alexandros insinuó que existe un segundo manuscrito, escrito en forma de diario personal, en el que Onassis habría registrado encuentros con altos funcionarios soviéticos, operaciones en África durante la guerra del Biafra y hasta conversaciones secretas con agentes del Mossad israelí en los años 70. La existencia de ese diario fue confirmada más tarde por una exasistente de Onassis, Irene Papadopoulos, quien afirmó haberlo visto con sus propios ojos en una caja fuerte del yate Cristina O. Era un cuaderno negro, de cuero, con su firma en dorado. Le escribía cada noche, y siempre decía, un día alguien lo leerá y entenderá por qué tomé las decisiones que tomé. ¿Quién era realmente Aristóteles Onassis? Con estas nuevas piezas sobre la mesa, el mundo comenzó a ver a Onassis no solo como un magnate, sino como un jugador clave en las sombras de la historia del siglo XX. Su rol como mecenas, su matrimonio con Jackie Kennedy, sus vínculos con regímenes de distintos signos políticos, y ahora, la revelación de su hijo oculto, lo situaban en un nuevo plano histórico, el de los titanes secretos. Alexandros II cerró su discurso con una reflexión poderosa. Mi padre no fue un héroe, tampoco un villano. Fue un hombre que entendió el juego mejor que nadie, pero como todos, también temía quedarse solo. El cuaderno negro. Cuando el mundo apenas había terminado de procesar la carta revelada por Alexandros Onassis II, otro rumor comenzó a correr como pólvora por los pasillos del poder, las redacciones internacionales y los círculos diplomáticos europeos. Existía un cuaderno personal, un diario manuscrito por el propio Aristóteles Onassis, donde se detallaban no solo los negocios turbios del siglo XX, sino también secretos de Estado que hasta entonces nadie había osado registrar por escrito. Este cuaderno, al que se referían como el cuaderno negro, se convirtió en objeto de obsesión. Periodistas, historiadores y agentes de inteligencia de al menos 6 países comenzaron a rastrear su ubicación. Algunos aseguraban que estaba en un banco suizo, otros afirmaban que había sido escondido en una bóveda secreta bajo tierra en la isla de Scorpios, propiedad privada de la familia Onassis. Y sin embargo, Alexandros II sabía exactamente dónde estaba. La revelación inesperada. En una conferencia discreta celebrada en Zúrich, Alexandros apareció con una pequeña caja de madera. No llevaba escoltas, no avisó a la prensa internacional. Solo un puñado de investigadores académicos, archivistas griegos y miembros de la Fundación Onassis, que finalmente habían aceptado colaborar, fueron testigos del momento histórico. Cuando abrió la caja, sacó un cuaderno de cuero negro, con bordes dorados, envejecido por el tiempo pero en perfecto estado de conservación. En la portada, grabado en letras griegas, decía «Pensamientos, decisiones y sombras». Era el diario secreto de Aristóteles Onassis, y su contenido, más que escandaloso, era explosivo. Primeras páginas. Confesiones íntimas. El diario comenzaba con entradas fechadas en 1961. La primera hoja, escrita con caligrafía impecable, decía: «He ganado más dinero del que jamás imaginé, pero cada dólar me ha costado una parte del alma. Si algún día alguien lee esto, que sepa que el lujo es solo una fachada. El verdadero poder está en saber lo que otros temen que se sepa». En las páginas siguientes, Onassis relataba detalles sobre su vida con Maria Callas, la diva de la ópera, describiéndola como la única que vio más allá del mito, y por eso la perdí. También hablaba de sus encuentros con Jackie Kennedy, a quien consideraba una herida andante con la mirada de un país muerto. Pero lo más sorprendente comenzó a aparecer en las páginas numeradas entre la 47 y la 98. Nombres, fechas, lugares, códigos cifrados y transcripciones de reuniones privadas. Nombres codificados, verdades ocultas. Según los expertos que examinaron el documento, Onassis usaba códigos para referirse a figuras clave. Águila Roja era Richard Nixon. Pájaro Azul era Henry Kissinger. Albatros del Norte parecía aludir a un monarca europeo, probablemente del Reino Unido, pero el código fue roto por un lingüista del Instituto de Inteligencia Estratégica de Ginebra, quien concluyó que el cuaderno era una bitácora secreta de operaciones encubiertas entre el poder financiero privado y líderes mundiales. Por ejemplo, en una entrada de noviembre de 1972, Onassis escribió: «Águila Roja me llamó desde DUC. Me pidió una reunión urgente en las Azores. Tema: crisis energética inminente.
Quiere que desviemos parte de la flota hacia rutas menos visibles. A cambio, me otorga licencias en el Golfo de México. Este fragmento, de ser auténtico, implicaría que el magnate tuvo un rol directo en el control de rutas petroleras durante la antesala de la crisis del petróleo de 1973. La conexión con América Latina. Uno de los capítulos más densos del cuaderno detalla su rol en América Latina. Con frialdad, Onassis relataba cómo sus barcos sirvieron como vía para transportar armamento, petróleo y recursos intercambiables entre gobiernos afines a Washington. En una entrada de 1971 escribió: Santiago arde, pero nuestros tanqueros no deben detenerse. El acuerdo con la CIA está firmado. Nos permiten acceso a puertos preferenciales si garantizamos que las cajas lleguen a destino. Las cajas, según el anexo adjunto, contenían armas soviéticas incautadas, destinadas a ser usadas como evidencia contra el gobierno de Salvador Allende. Esta revelación podría alterar profundamente la narrativa sobre la intervención extranjera en Chile y otros países sudamericanos. El hombre detrás del telón, la imagen de Onassis como un comerciante ambicioso y exótico, comenzaba a desdibujarse. Lo que se delineaba en el cuaderno era más bien la de un estratega internacional, un actor silencioso que movía piezas políticas, financiaba campañas, manipulaba el flujo global de información. Y lo hacía desde la comodidad de sus yates, aviones privados y cenas con caviar. En una de las últimas páginas del diario escribió: ellos creen que los gobiernos gobiernan. ¡Qué ironía! Es el miedo lo que los gobierna. Y yo soy quien alimenta ese miedo. Frase lapidaria. Frase que selló, quizá para siempre, su legado como un arquitecto en la sombra del poder del siglo XX. La reacción internacional. Una vez autenticado el diario, comenzaron las reacciones. En Londres, la familia real se negó a hacer comentarios sobre las supuestas reuniones privadas entre Onassis y un miembro clave de la corona en 1969. En Washington, se formó una comisión especial para investigar las menciones al Departamento de Estado y a Nixon. En Grecia, sin embargo, la figura de Onassis comenzó a ser revisitada con otra óptica. Aunque muchos lo consideraban un héroe nacional, símbolo del éxito y la resiliencia griega, el diario mostró una cara menos romántica. La de un hombre capaz de sacrificar naciones por contratos, capaz de jugar con gobiernos como si fueran fichas de dominó. Los cuadernos perdidos. Según Alexandro II, el cuaderno revelado no era el único. En una de las últimas entradas del manuscrito, Aristóteles escribió: este es solo el volumen 1. El volumen 2 y 3 descansan donde nadie podría imaginar. Si alguien los encuentra, que sepa que allí está el mapa del mundo que realmente existe. Esta confesión abrió la puerta a una búsqueda frenética. ¿Dónde están esos volúmenes? ¿Qué otras verdades contienen? ¿A quiénes señalan? Algunos investigadores apuntan a una caja fuerte en Argentina, país donde Onassis comenzó su imperio. Otros creen que uno de los volúmenes está en poder de un antiguo colaborador de la familia, actualmente residente en Dubái. La amenaza invisible. Tras la publicación del diario, Alexandros comenzó a recibir amenazas. Su equipo legal denunció accesos no autorizados a sus correos, seguimientos en Mónaco y presiones por parte de desconocidos para suspender la publicación de documentos adicionales. Un comunicado emitido por la familia Niarchos, viejos rivales de los Onassis, pedía cautela. No todo lo que se revela es útil para la historia. Hay silencios que protegen más de lo que destruyen. Un llamado a la prudencia o una advertencia velada, una historia aún incompleta. En los días posteriores, Alexandros publicó digitalmente el cuaderno completo, en alta resolución, en un sitio abierto al público, bajo el nombre Onassis Archives. Desde entonces, más de 70 millones de personas lo han consultado. Profesores, estudiantes, periodistas, activistas. El mundo entero parece haber sido tocado por esa libreta negra. Y sin embargo, algo aún falta. El volumen 1 reveló muchísimo, pero todos aguardan los volúmenes perdidos, las páginas que quizá contengan nombres contemporáneos, empresas actuales, líderes aún en funciones, pactos todavía vigentes. Porque si algo dejó claro ese diario fue esto: el pasado no ha terminado. Solo estaba oculto, los nombres prohibidos. El hallazgo del cuaderno negro de Aristóteles Onassis ya había estremecido a gobiernos, expuesto relaciones encubiertas y dibujado un nuevo mapa de poder en la historia del siglo XX. Pero lo que vino después sería aún más perturbador, porque si el primer volumen revelaba la estructura del ajedrez, los nombres detrás de cada ficha aún permanecían ocultos. Hasta que, en un acto inesperado, Alexandros Onassis II reveló la existencia de una segunda caja fuerte. No en Suiza ni en Grecia, sino en un banco privado en Uruguay. Nadie entendía por qué Uruguay. Pero pronto, la elección cobraría sentido. Un país pequeño,
políticamente estable, con legislación de extrema confidencialidad bancaria. Un lugar ideal para esconder lo que el mundo no debía saber. La apertura de la bóveda de Montevideo. El 7 de abril de 2025, ante notarios internacionales, expertos en criptografía y representantes de medios selectos, Alexandros abrió la bóveda. Dentro, había una caja metálica sellada con 3 sistemas de seguridad, huella dactilar, clave alfanumérica y una llave física. Cuando se abrió, lo que contenía no era dinero ni joyas, sino 2 objetos: un segundo cuaderno negro y un sobre amarillo con la inscripción: para ser abierto solo cuando el mundo esté listo. Alexandros lo abrió de inmediato. En su interior, una lista manuscrita con más de 120 nombres clasificados por continentes, influencia y rol. La lista Onassis. ¿Quién es quién en el poder oculto? La lista se dividía en secciones: políticos activos, exlíderes con poder vigente, magnates financieros, figuras del clero, monarcas y aristócratas, familias invisibles. Los nombres eran contundentes, no simples empresarios o diplomáticos, sino los verdaderos titiriteros. Algunos ejemplos impactaron de inmediato. Familia H, conexión directa con una de las casas reales europeas, descrita como gestores silenciosos de la deuda del Vaticano. R.A., multimillonario estadounidense vinculado a operaciones de espionaje industrial en los años 80. Operación Ouroboros. Un nombre clave atribuido a una red de bancos suizos unificados bajo acuerdos secretos firmados por Onassis, los South y un ministro británico en 1972. Fundación L, identificada como fachada filantrópica, que canalizaba dinero hacia movimientos insurgentes en África en los años 70. Y entre todos los nombres, uno resaltaba por su subrayado en rojo: JCO. Las siglas coincidían con Jacqueline Kennedy Onassis. A su lado, una nota manuscrita: más que una viuda, una diplomática secreta. Sus cartas con De Gaulle están en la bóveda de París. La revelación de que Jackie Kennedy podría haber participado activamente en negociaciones diplomáticas secretas durante su matrimonio con Onassis hizo estallar las redes y la prensa global. Las cartas de París. 5 días después, y como parte de una coordinación previamente pactada por Alexandros, se reveló otra bóveda, esta vez en el Distrito 7 de París, en el sótano de una antigua galería de arte. Allí se encontraron 17 cartas firmadas por Jackie Kennedy Onassis, dirigidas a líderes europeos como Charles de Gaulle, Willy Brandt, Alemania, Giulio Andreotti, Italia, Konrad Adenauer, previo a su muerte. En ellas, Jackie usaba un lenguaje diplomático que superaba cualquier rol social esperado de una viuda o esposa. Hablaba de estabilidad económica, redes de petróleo, presiones soviéticas y hasta intercambios de información confidencial entre el Vaticano y Washington. Una frase, escrita en abril de 1974, causó especial inquietud. Si De Gaulle no acepta la propuesta de Aristóteles, ¿entonces deberé acudir al canal de Moscú? Prefiero un París neutral que una Europa incendiada. ¿Era posible que Jackie Kennedy no solo supiera de los negocios de Onassis, sino que participara activamente en ellos? Las cartas así lo indicaban, y el hecho de que estuvieran fechadas meses antes de la muerte de Onassis sugería que ambos trabajaban en conjunto hasta el último aliento. La conspiración petrolera. Uno de los apartados más extensos de la lista incluía empresas petroleras actuales. Muchas de ellas siguen cotizando en las bolsas más importantes del mundo. Pero lo más escalofriante fue descubrir que algunas fueron fundadas con capital proveniente de las cuentas negras de Onassis, según documentos contables hallados en la bóveda uruguaya. Entre los documentos se incluían transferencias a través de bancos panameños, contratos falsos con navieras ficticias, nóminas de pagos a ministros de gobiernos en Nigeria, Irán, Libia y Venezuela. Onassis parecía haber tejido una red petrolera paralela, que sobrevivió a su muerte y sigue funcionando como un sistema autónomo, influenciando el precio del crudo, las rutas de distribución y las decisiones de guerra. Silencios comprados. Varios nombres en la lista estaban marcados con un símbolo, una X negra. En una hoja aparte, el código era claro: X igual a testigos eliminados o silenciados por terceros. Había al menos 27 nombres con esa marca. Entre ellos, un ex primer ministro escandinavo desaparecido en un accidente de helicóptero, un periodista argentino asesinado en 1981, una monja italiana que documentaba la venta de obras religiosas en los Balcanes, un antiguo guardaespaldas del Mossad, que murió en circunstancias sospechosas en Berlín. La conclusión era dolorosa pero inevitable. La lista Onassis no solo contenía nombres, sino también cadáveres invisibles de una guerra no declarada. ¿Dónde está el volumen 3? Con la revelación del segundo cuaderno y la lista de nombres, el mundo contuvo el aliento esperando lo inevitable: el volumen 3. Alexandros solo dijo un
Luego dijo una frase: aún no está en mis manos, pero sé quién lo tiene, y sé que pronto hablará. Los rumores apuntan a una mujer, Sofía Callas, hija no reconocida de María Callas, y, según documentos filtrados, protegida por Onassis hasta su muerte. Actualmente vive en Roma, bajo un nombre falso, y sería la custodio del último volumen. Ese tercer cuaderno, según los que han leído fragmentos, contendría la estructura completa de la red financiera post-Onassis, códigos de cuentas en paraísos fiscales aún vigentes, correspondencia con líderes chinos en los años 70, información delicada sobre el asesinato de figuras políticas no relacionadas con Onassis, pero cuyas muertes beneficiaron a sus intereses. El precio de la verdad. Desde que comenzó la revelación, Alexandros Onassis II ha vivido bajo vigilancia extrema. No acepta protección estatal. Confía únicamente en un pequeño equipo de exagentes, abogados internacionales y criptógrafos. Ha declarado públicamente: la historia no puede seguir siendo escrita por quienes la distorsionan. Yo no quiero venganza, solo claridad. El Vaticano, Naciones Unidas e incluso la Corte Internacional de Justicia han mostrado interés en acceder a los documentos, pero hay quienes aún quieren silenciarlo. En mayo de 2025, un intento de intrusión en su residencia en Ginebra fue abortado. Los asaltantes llevaban dispositivos de escaneo y guantes especiales. No buscaban robar, buscaban desaparecer evidencias. ¿Y ahora qué? El mundo ya no puede volver atrás. La figura de Aristóteles Onassis, ese griego carismático que pasó de vender tabaco a convertirse en el hombre más rico del mundo, ha sido reescrita. Y su legado ya no se mide solo en yates o fundaciones, sino en secretos, alianzas invisibles y verdades prohibidas. El legado de las sombras. El mundo se encontraba en vilo. Tras la divulgación de los 2 primeros cuadernos de Aristóteles Onassis, cargados de secretos, conspiraciones internacionales, redes financieras clandestinas y nombres hasta entonces intocables, todos esperaban el último fragmento del rompecabezas, el volumen 3. Según los registros encontrados en la bóveda de Uruguay y los testimonios de antiguos colaboradores del magnate, este tercer cuaderno era el más peligroso. No solo contenía memorias, sino que sería la clave maestra para comprender el verdadero alcance del imperio Onassis. Un imperio que, aparentemente, aún sigue vivo en las sombras. Sofía Callas, la heredera inesperada. Las sospechas se confirmaron el 9 de julio de 2025. Desde Roma, una mujer de 51 años, de cabello oscuro y mirada firme, apareció ante las cámaras en una transmisión privada a través de una red encriptada. Se identificó como Sofía Callas, hija de la célebre soprano María Callas, y, según pruebas de ADN presentadas en ese mismo video, hija biológica de Aristóteles Onassis. He permanecido en silencio por décadas, porque eso fue lo que me pidió mi madre. Pero ha llegado el momento de revelar lo que guardé por tanto tiempo. El volumen 3 está en mi poder, y con él, la última voluntad de mi padre. La revelación sacudió incluso a Alexandros Onassis II, quien declaró que no conocía la existencia de una hermana. Sin embargo, pocos dudaban de su autenticidad. Su parecido con María Callas era innegable, y la presencia del diario, mostrada brevemente en cámara, coincidía en estilo y encuadernación con los 2 anteriores. ¿Qué contenía el volumen 3? Tras varios días de especulación, Sofía anunció que liberaría el contenido del cuaderno por capítulos cada semana, a través de un portal seguro. El primero, titulado Ecos del Futuro, dejó claro que el legado de Onassis no era solo histórico, sino profético. En él, el magnate analizaba los efectos de sus decisiones a largo plazo. Las estructuras que ayudé a construir sobrevivirán a los estados, bancos, fundaciones, fondos sin rostro. Serán los verdaderos gobiernos. Si alguien lee esto en 2025, sepa que el sistema que sostiene la economía mundial tiene sus raíces en decisiones tomadas entre whisky, tabaco y sangre. Onassis no solo había financiado golpes o movido petróleo, había fundado estructuras que aún hoy sostienen conglomerados mediáticos, plataformas digitales e incluso movimientos ideológicos. En otra sección, titulada Los portadores del fuego, describía una red de descendientes, hijos en la sombra de socios, diplomáticos y amantes, educados para sostener el legado sin saber que estaban conectados. El futuro no se construirá con ejércitos, sino con hijos educados en la dirección correcta, en los lugares correctos. Harvard, Oxford, Moscú, Pekín, Roma. Algunos interpretaron esto como una alusión a una red global de influencia multigeneracional. Las empresas del presente, las decisiones del pasado. Uno de los apartados más alarmantes del cuaderno identificaba, con detalle, 15 empresas multinacionales actuales
cuya génesis podía rastrearse a las inversiones clandestinas realizadas por Onassis entre 1959 y 1974. Se trataba de empresas tecnológicas, fondos de inversión, editoriales de medios, consultoras de inteligencia económica. Cada una de ellas estaba acompañada de documentos, contratos iniciales y, en algunos casos, fotografías inéditas de sus fundadores, recibiendo dinero de manos de agentes ligados al círculo Onassis. Esto provocó una ola de investigaciones financieras en la Unión Europea, la SEC de Estados Unidos y organismos fiscales de Asia. Una empresa, en particular, vio caer su valor en bolsa en 43% tras confirmarse que sus primeros 200 millones de capital provenían de una cuenta en Liechtenstein asociada al proyecto Scorpios, nombre clave usado por Onassis en sus transacciones ilegales. La Fundación Scorpios. En el capítulo final del cuaderno, titulado La Fundación Scorpios, Onassis explicaba que, en secreto, había creado una organización paralela a la fundación oficial. Esta operaba a través de una red de ONGs ficticias, empresas offshore y fundaciones filantrópicas, cuyo verdadero propósito era sostener el poder acumulado por su imperio, aún después de su muerte. No quiero una estatua. Quiero un sistema que no necesite estatuas. La Fundación Scorpios tenía 4 objetivos: infiltración educativa, financiar universidades privadas y centros de investigación para influir en la narrativa histórica, control de información, adquisición encubierta de medios de comunicación, estabilidad financiera, participación en bancos de bajo perfil pero alta rentabilidad, custodia de documentos sensibles, protección y ocultamiento de archivos clave en países con leyes de privacidad extrema. Los documentos encontrados junto al cuaderno incluían mapas, cuentas bancarias activas y nombres de al menos 27 personas actuales vinculadas a la fundación. Algunos eran figuras conocidas en política y economía internacional. Reacciones mundiales. La publicación del volumen 3 provocó un terremoto global. El Parlamento Europeo convocó una sesión de emergencia sobre el riesgo de influencia estructural de fortunas ocultas. La Interpol inició una investigación internacional sobre los fondos mencionados. En Grecia, se exigió una auditoría total a la Fundación Onassis. Estados Unidos y China intercambiaron acusaciones sobre quién habría heredado más poder oculto de esta red. Incluso el Fondo Monetario Internacional tuvo que emitir un comunicado aclarando que ninguna de sus operaciones estaba vinculada a fondos Onassis, aunque documentos liberados indicaban reuniones entre antiguos directivos y emisarios del magnate en los años 70. Alexandros y Sofía. El cierre del círculo. El 25 de agosto de 2025, en el mismo salón donde se había leído la primera carta de Aristóteles, Alexandro II y Sofía Callas ofrecieron una declaración conjunta. Rodeados de documentos, archivos y cámaras de todos los rincones del mundo, anunciaron la creación de un nuevo organismo, el Instituto de Transparencia Histórica Global, con sede en Suiza, dedicado exclusivamente a desclasificar archivos de élites económicas y redes de poder, formar periodistas de investigación independientes, financiar documentales, libros y exposiciones abiertas al público. Ambos hermanos, ahora reconciliados con su herencia compartida, prometieron no dejar que la historia fuera escrita por los vencedores silenciosos. No somos los hijos del escándalo, somos los hijos de la verdad que nunca llegó a contarse, dijo Sofía. Nuestro padre no fue solo un hombre rico, fue un arquitecto de un mundo que aún no entendemos del todo, pero nosotros sí queremos que se entienda, ¿no?, agregó Alexandros. ¿El fin o el comienzo? La historia de Aristóteles Onassis, transformada radicalmente por estos hallazgos, deja una enseñanza incómoda pero necesaria. El poder verdadero rara vez se ve y casi nunca se vota. Lo que comenzó como una confesión personal, terminó como una reconfiguración global de cómo entendemos las estructuras de influencia, el papel de los magnates y la complicidad de gobiernos, medios y empresas. Y aunque los 3 cuadernos ya están publicados, expertos advierten que el legado Onassis podría no haber terminado. Porque si algo queda claro tras 50 años de silencio, es que la sombra de un titán nunca desaparece del todo. Solo espera el momento exacto para proyectarse de nuevo.